Hola, muy buenas noches y bienvenidos a No Culpes. A la noche es un placer estar con ustedes una noche más a lo largo de esta semana en la que estoy reemplazando a Milagros Leiva en la conducción de este programa. Son ya las 11:04, estamos en vivo y hoy vamos a comenzar de inmediato con una entrevista sumamente interesante. La persona que nos acompaña ya aquí en los estudios es alguien que tiene mucho que decir, que se caracteriza justamente porque cada vez que emite una opinión sobre temas de cualquier índole en nuestro país, sobre todo en materia política, genera sin duda reacciones, titulares y comentarios. Hablamos de el padre del presidente de la República, don Isaac Humala, que aceptó la invitación de estar con nosotros en una coyuntura que ya no tenemos que decirlo, es sumamente complicada debido, por supuesto, a varios temas que están en la agenda, comenzando por el escándalo López Meneses. Don Isaac, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y conocerla a usted. Le decía que lo veo muy bien, de salud, de semblante. ¿Cuál es el secreto? Bueno, es la suerte, la buena naturaleza y me manejo, digamos, haciendo ejercicios, activos físicos y también mentales, leyendo libros. ¿Le inculcó usted el amor por el deporte a su hijo Yanta? Sí, a todos. Todos son deportistas. ¿Y sale a correr usted también? Bueno, jugando tenis. Así se mantiene en forma. Sí. Bueno, vamos al tema que nos ocupa esta noche. Han sido dos los temas en realidad que han sido los más comentados durante todo el día, sin duda. Este dictamen de la Comisión de Constitución que propone el retorno al sistema bicameral en el Congreso de la República. Hay muchísima gente que no entiende por qué aumentar el número de congresistas si con los que tenemos, la verdad, ya tenemos robacables, en fin, una serie de personajes que no quisiéramos precisamente tener en el poder, uno de los poderes más importantes, por supuesto, en un sistema democrático como es el poder legislativo. Sin embargo, hay algunos constitucionalistas que creen que justamente para elevar ese nivel debiera incorporarse esta Cámara de Senadores en las que eventualmente podría estar también o contar con la presencia de los expresidentes de la República. Ese ha sido uno de los temas, pero sin duda el otro ha sido este nuevo pronunciamiento de la primera dama Nadine Heredia con relación a lo que ella señaló ayer. Como ustedes recordarán, la primera dama dijo que había que investigar en efecto el escándalo López Meneses, el resguardo policial irregular que se prestaba a este operador de Montesinos, pero desde los años 90. Para muchos esta fue una señal de que se pedía desde el oficialismo, desde el gobierno, dilatar la investigación, tratar de impedir o de crear una serie de obstáculos para que finalmente no se estableciera en este gobierno cuáles son los nexos de esto que se ha calificado como neomontesinismo con el poder ejecutivo y las fuerzas militares y policiales actualmente. Vamos a ver lo que dijo hoy, o lo que escribió hoy en Twitter la primera dama. Nadine Heredia ha dicho investigar la lacra que desde los 90 y hasta hoy actúa infiltrada en las instituciones. Ojo, que ha dicho que desde los 90 hasta hoy. Es decir, que ha venido operando durante todo este tiempo. Es mi opinión, no es injerencia, es coherencia. Sin embargo, sí habría que decirle a la señora Heredia que todos los peruanos sabemos perfectamente que cuando ella habla, sobre todo después de que su esposo ha dicho que a él le gusta gobernar en familia, evidentemente sus declaraciones no van a pasar por alto para los miembros de su partido. Evidentemente van a entender que se trata de una opinión no solamente de ella, sino también del presidente Humala. Y evidentemente para todos está más que claro que aquí hay un cierto temor por llegar al fondo del asunto López Meneses. La primera pregunta que le voy a hacer a don Isaac Humala tiene que ver precisamente con esto. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha dicho Nadine Heredia en estos 2 días sobre el caso López Meneses, don Isaac? Bueno, primeramente tiene derecho a dar su opinión, independientemente a que sea esposa o no del presidente, como cualquier ciudadano. Pero usted sabe que ella no es cualquier ciudadano. Bueno, en realidad lo es. Ahora que es primera dama, lo es, pero que cogobierne, bueno, será como asesora, ¿no? Pero ella no ha sido elegida, en consecuencia, capaz podría hacerse cargos de que a veces usurpa en el entusiasmo, ¿no?, de su posición política. Por ejemplo, reemplazar en una ceremonia en la recepción a la presidenta del Brasil, reemplazar a la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, eso no está bien porque ella no es ministra y protocolarmente corresponde estar. Pero también más criticable la actitud de la ministra que se deja usurpar. Entonces, estos extremos, claro, son
digamos, observables o censurables. Ahora, en cuanto al... ¿Usted entonces diría que no ha sido una injerencia o que no ha habido esa intención en las declaraciones? No, ella se excede, pues evidentemente se excede. Sí. Claro, entonces su carácter, sí ha sido una injerencia política. Pero en cuanto a sus aspiraciones presidenciales, es legítimo derecho. Cualquier persona que es político, todo político, salvo que sea hipócrita, aspira a ser presidente, con razón o sin razón, ¿no? Pero lo político es eso. Entonces, si ella es política, es miembro del Comité Central, secretaria de Relaciones Exteriores del partido, de su partido, entonces tiene que aspirar a la presidencia. Decir lo contrario sería hipocresía. Eso en cuanto al otro. Ahora, en cuanto al asunto del señor López Meneses, Óscar López Meneses. Claro, yo creo que ahí, ¿no?, yo noto un error, una negligencia o algo deliberado en todos los sectores, tanto gubernamentales como de la oposición. Para mí, lo del señor López Meneses no es chuponeo en esa cosa fundamentalmente, sino allí había una concentración de fuerzas policiales, ¿no? Una concentración con vehículos portatropas y también francotiradores del SWAT, subunidad de acciones especiales. Esos son los francotiradores, ¿no? Era un equipo como de 20, 24, ¿no? Una concentración de fuerzas, ¿no? Eso se llama, en términos judiciales, jurídicos, constitucionales, se llama, ¿no?, conspiración. Allí han estado conspirando, no es que haya adentro nada, sino hay una concentración de fuerzas, y teniendo en cuenta que el señor López Meneses, ¿no?, en 1988, cuando él tenía 20 años, según se ha publicado con detalle en los periódicos, él participó en una acción de armas. El 27 de abril del 1988, en la época del presidente Alan García, cuando había... Óscar López Meneses, el mismo del que estamos hablando. Esa vez tenía 20 años, ¿no?, y participó, ¿no?, en una acción armada de apristas, ¿no?, que estaban tratando de capturar San Marcos, y otro la comisaría de Chacarilla del Estanque, y fueron capturados, ¿no?, fueron derivados a la DIRCOTE, pero como estaba en el poder, ¿no?, eso no se investigó mayormente. No se investigó porque el caso de Rodrigo Franco, el caso de Rodrigo Franco. Entonces, para terminar, entonces este asunto no es que estén guardando nada ahí, estar buscando qué cosa había dentro, no, es un cuento, es hacerse el tonto. Lo real es una conspiración, una concentración de fuerzas, y debe de haber también otras de la policía, ¿no?, y con ese operativo podía capturar al presidente de la República, que estaba cerca. Ahora, tengo que preguntarle, estoy obligada a preguntarle por las razones por las cuales usted piensa que en este lugar se estaba conspirando en contra del presidente de la República. ¿Quiénes eran los conspiradores? ¿Cuáles eran sus planes y cuáles son sus fuentes para eso es lo que hay que investigar? Pero para mí es la certeza, porque se trata de quién es Meneses. Primeramente, es un hombre que tomó las armas cuando tenía 20 años. Sí, pero estamos hablando de hace cuánto tiempo, bueno, 1988. Bueno, pues, no, es un político, permanente aprista, ha estado vinculado con todos los gobiernos. ¿Cuál sería su objetivo? Tiene que ser político. Político es dar golpe de Estado. ¿López Meneses contra el presidente Humala? Pero no solo él, pues él está vinculado entraba como a su casa al cuartel general del Ejército. Y ahora último, hace unos meses, ¿no?, él vio que los servicios higiénicos del cuartel general del Ejército del Perú no estaba mal, y él se comprometió a hacerlo liberalmente con los amigos, arreglable. En este momento está funcionando muy bien el agua y desagüe del cuartel general, gracias a él, y no le ha costado un centavo al Ejército. Usted en algún momento sí dijo que él era un chuponeador. Bueno, esa es su profesión, vive de eso, porque incluso en una entrevista en RPP, el señor Vargas le pregunta, bueno, ¿y usted de qué vive? Entonces es muy inteligente, dijo, soy cirujano dentista, pero no le preguntaba qué cosa es, sino de qué vive. Entonces supo eludir.
Y Ahora, en otro momento usted también ha dicho que esto es un asunto mínimo, que esto no supone ningún cataclismo, pero hoy la versión que nos da es completamente diferente, porque hablar de una conspiración en la que, entiendo, estaría, por lo que nos acaba de decir, no solamente involucrado este señor muy vinculado, Vladimiro Montesinos, sino además la policía que lo resguardaba y las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de estos favores o de que ha sido benefactor del ejército, estamos hablando de una conspiración evidentemente he cambiado de porque rezagos de la mafia, claro, de la policía de este momento y del ejército en este momento. Entonces yo sí le tengo que pedir claro, que me diga de dónde sale su teoría. Es una... Solo porque López Meneses se levantó hace no sé cuántos años, intuición, cuando era un joven, en base a hechos concretos. ¿Cuáles son esos hechos, y la experiencia que también tengo, porque en algo he participado en la cuestión de Locumba y también lo de Andahuaylas. Entonces no soy tampoco tan caído del palto. Además, soy capitán de reserva del ejército, ¿no? Porque he hecho instrucción premilitar en San Marcos. ¿Quiénes y para qué iban a conspirar? ¿Cuál es la razón? La razón, lo siguiente, de que ingenuamente, ¿no? Yo también ingenuamente, porque no tenía estas lecturas, ¿no? Pensé, pues bueno, qué cosa había algo ahí, el objetivo entonces averiguar qué cosas guardaban ahí, ¿no? Pero para mí esa es una concentración de fuerzas, porque ¿para qué había portatropas? Portatropas en algún momento puedo movilizar 20, 30 soldados, porque habían, ¿no?, el SWAT, Servicio de Unidad de Armas Especiales. Esos son francotiradores, esos participaron en Andahuaylas. Los que mataron a los policías y a los son esos francotiradores del ejército, aquellos del ejército. Pero también la policía tiene, ¿no? Entonces, ¿qué guardaban ahí? Simplemente están concentrados. Y habría que examinarlos uno por uno qué filiación tienen, ¿no? Y no cambian, son los mismos. ¿Y cuántas habrán como estas? ¿Y por qué estaba ahí? Entonces, esa fuerza, en cualquier momento de ser preso, en cualquier momento podía tomar preso al presidente de la República, o también tomar Palacio. Ahora, ¿y usted no cree que justamente el hecho de que haya tanta luz, ¿no?, vehículos de la SWAT, que se hayan hecho llamadas incluso al propio serenazgo del distrito, más bien lo que hace es, digamos, una conspiración es algo que se maneja en reserva, en secreto? ¿No cree que se desbarataría esa tesis o esa hipótesis precisamente por la cantidad de resguardo que había ahí? Se dice que hasta se había pedido que se arreglaran los jardines, entonces era como muy visible, tomando en cuenta además que muy cerca está el nido, el jardín al que va el hijo del propio presidente. Bueno, entonces el presidente tiene que haber pasado por ahí y se tiene que haber dado cuenta de eso. Habría que ver la afiliación política de cada uno, porque esos ya son fijos. Si son 25, esos 25 no cambian, si no van turnándose durante las 24 horas de cada día. Ahora, y tome en cuenta... Se incorpora más, ¿no? Y también esos de Surco, capaz reforzaban 8 serenos. 8 serenos también podrían ser de la misma afiliación política, porque para la cuestión del Andahuaylazo, ¿no?, la policía vio que hacían este ejercicio con armas de palo, ¿no?, en algún sitio, han estado filmando todas esas cosas. Entonces se va formando. Entonces ese, para mí, no cabe la menor duda, para mí es una concentración, una de las concentraciones que debe haber, ¿no?, de la fuerza, ¿no?, de carácter político. Toda conspiración es político. En la cuestión, en el derecho penal común, ¿no?, se llama asociación para delinquir, ¿no? Delincuente, este no es para delinquir, para delitos políticos, ¿no?, sino es, ¿no?, para una cuestión política. Muy bien, ahora, vamos a seguir hablando del tema. Ahora, en esto puede estar metido incluso el general Da Silva, que es el que en 2005, 2006, cuando era candidato Ollanta, ¿no?, en una función protocolar, indebidamente hizo una declaración política. Él era coronel, diciendo que mientras yo estoy vestido, Ollanta Humala, el comandante Ollanta Humala no será presidente. Y cuando Ollanta, el 2011, en las elecciones, desde el primero, él es comandante en jefe del ejército y presidente del Comando Conjunto. ¿No? Don Isaac, está muy interesante la conversación, le pido unos minutos nada más, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este y de otros temas también. Ya volvemos.